¿Qué está pasando con Ethereum? BTC y algunas altcoins han estado subiendo como la espuma, mientras que ETH ha estado luchando por alcanzarlas. Y eso a pesar de que Ethereum tiene pendientes sus propias solicitudes de ETFs al contado. Mientras tanto, no ha faltado FUD sobre Ethereum por parte de los inversores institucionales, a la vez que algunos de estos inversores han estado difundiendo FOMO sobre competidores de Ethereum como Solana. Por eso, hoy vamos a ponerte al día sobre lo que ha estado haciendo Ethereum, analizaremos los movimientos del precio de ETH y te diremos por qué está a punto de comenzar la rotación hacia ETH que hace tiempo que debería haber comenzado. Empezaremos diciendo que nada en este vídeo es asesoramiento financiero, se trata de contenido puramente educativo que pretende ayudarte en tu camino por el apasionante mundo de las criptomonedas. También señalaremos que casi todos los miembros del equipo de Coinburo tienen ETH en sus carteras personales de criptomonedas. No obstante, prometemos ser objetivos en el análisis de hoy. También te diremos que si buscas dónde hacer trading con ETH, tienes que visitar la página de ofertas de Coinburo. Tenemos ofertas por tiempo limitado, con descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de hasta $40.000. Encontrarás el enlace en la descripción. Han pasado más de 5 meses desde nuestra última actualización sobre Ethereum y desde entonces se han producido muchos acontecimientos. Poco después de la publicación de ese vídeo, el juez del caso de la SEC contra Ripple dictaminó que las ventas secundarias de XRP no eran valores y que el propio XRP tampoco era un valor. Esto provocó una subida de ETH y otras capas 1. Para contextualizar, esto es significativo porque la SEC parece creer que todas las criptomonedas, excepto el BTC, son valores no registrados, incluso las monedas estables. Esto se confirmó más tarde, en julio, cuando se reveló que la SEC había pedido a Coinbase que retirara de cotización a todas las criptomonedas excepto el BTC antes de demandar al exchange. El hecho de que Ripple ganara su caso contra la SEC significa que probablemente sea imposible que el regulador vaya a por ninguna otra capa 1, especialmente ETH. El motivo es que las criptomonedas descentralizadas no son valores y podría decirse que ETH está más descentralizado que XRP. Eso sin tener en cuenta que la propia SEC dijo una vez que ETH estaba descentralizado. Además, en julio, DYDX lanzó la red de pruebas de su DEX en su propia cadena de bloques basada en Cosmos. Esto es importante porque DYDX se construyó originalmente sobre Ethereum. Por tanto, su salida del ecosistema de Ethereum se consideró una señal de que Ethereum estaba cayendo en desgracia. No obstante, solo un par de semanas después, Celo, una capa 1, anunció sus planes de convertirse en una capa 2 de Ethereum. Lógicamente, esto se vio como una señal de que Ethereum no estaba cayendo en desgracia. Desde entonces, hemos visto cómo los principales exchanges, en concreto Coinbase, han lanzado capas 2 sobre Ethereum y su tecnología relacionada. Por desgracia, la situación empezó a ponerse fea para Ethereum en agosto. Algunos recordaréis que hubo un gran susto en el ecosistema DeFi de Ethereum debido a Car Finance. Básicamente, su fundador, Michael Egorov, había pedido un préstamo enorme contra sus tenencias de tokens CRV en varios protocolos DeFi. Cuando el precio de CRV empezó a caer, muchos empezaron a especular sobre la posibilidad de contagio en el ecosistema DeFi de ETH. El motivo es que esos protocolos DeFi probablemente no tendrían la capacidad de liquidar el préstamo de CRV de Michael para compensar a los deudores. El resultado podría ser la quiebra de estos protocolos DeFi. Afortunadamente, Michael consiguió vender parte de su CRV de forma extrabursátil a las ballenas DeFi para devolver algunos de sus préstamos en la cadena. Desde septiembre, Michael ha pagado sus préstamos en Aave, pero al parecer aún tiene préstamos pendientes en otros protocolos DeFi. Afortunadamente, los riesgos de liquidación de CRV han quedado atrás. Una noticia más optimista fue que Cybarium, la capa 2 de la memecoin Shiba Inu, también se lanzó en agosto. Cybarium tiene alrededor de $1 millón de valor total bloqueado en el momento de grabar este vídeo y cuenta con docenas de protocolos DeFi de temática canina. Ten en cuenta que esta es una de las muchas capas 2 que se han lanzado durante los últimos meses. Otro acontecimiento alcista en agosto fue la noticia de que Visa
empezó a probar los pagos en Ethereum utilizando el estándar ERC-4337, también conocido como cuentas inteligentes. Ha creado un contrato inteligente especial llamado Paymaster que hace posible que los titulares de tarjeta Visa paguen las comisiones de gas de Ethereum sin necesidad de tener ETH. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, no dejes de darle al botón de me gusta para darle un empujón. El sentimiento alcista hacia ETH continuó en septiembre cuando Vanex y ARK Invest se convirtieron en las primeras gestoras de activos en solicitar ante la SEC ETFs al contado de Ethereum. Naturalmente, se inspiraron en el hecho de que la SEC está a punto de aprobar un ETF de Bitcoin al contado y probablemente no puedan argumentar que ETH es un valor. Una semana después, las empresas de análisis de dentro de la cadena observaron que el número de monederos activos en Ethereum había alcanzado su segundo nivel más alto jamás registrado. El 13 de septiembre había más de 1 millón de monederos activos, lo que llevó a especular con que ETH estaba a punto de subir de nuevo. El mismo fenómeno se produjo a finales de 2022. Pero entonces llegó el FUD. En primer lugar, la nueva red de pruebas de Ethereum denominada Holdsky fracasó en su lanzamiento debido a un error técnico. Después, JP Morgan publicó un informe en el que afirmaba que la transición de Ethereum de la prueba de trabajo a la prueba de participación había sido decepcionante debido a la falta de adopción prevista. Este FUD se vio acentuado por el hecho de que el suministro de ETH se había vuelto inflacionista debido a la falta de transacciones. Para colmo de males, el creador de Ethereum, Vitalik Buterin, fue visto de nuevo enviando ETH a los exchanges, presumiblemente para vender. Ten en cuenta que Vitalik afirma que no ha vendido para beneficio personal desde 2018. El FUD basado en los hechos continuó en octubre con la cotización de los ETFs de futuros de Ethereum, que fue un fracaso. Los 9 ETFs tuvieron un volumen de negociación combinado de $2 millones durante su primer día. Para poner las cosas en perspectiva, los ETFs de futuros de Bitcoin tuvieron $1.000 millones de negociación durante su primer día en diciembre de 2021. No es de extrañar que la empresa de análisis de criptomonedas K33 Research descubriera posteriormente que los inversores institucionales seguían saliendo de ETH y entrando en BTC. Por supuesto, JP Morgan aprovechó una vez más la oportunidad para intervenir, diciendo que Ethereum se ha centralizado debido al staking, especialmente al staking líquido. Al mismo tiempo, la fundación Ethereum fue descubierta intercambiando millones de dólares de ETH por USDC en Uniswap. Esto fue una sorpresa, ya que parece que era la primera vez que la fundación vendía ETH en un DEX. Ten en cuenta que se cree que este USDC estaba destinado a algún tipo de subvención para desarrolladores. Por si todo esto no fuera suficientemente bajista, la cola de validadores de Ethereum también estuvo a punto de agotarse. Esto envió una señal de que no había mucha gente interesada en poner ETH en staking, algo confirmado por Coinbase poco después. El exchange señaló que esto se debía probablemente al descenso del rendimiento del staking de ETH. Recuérdalo para más adelante. En cualquier caso, a finales de octubre, la empresa de custodia de criptomonedas Fireblocks anunció que había encontrado y solucionado una vulnerabilidad en el estándar ERC-4337. Este anuncio se produjo poco después de que Circle anunciara el lanzamiento de una nueva función que utilizaba este estándar. Recordemos que se trata de la misma tecnología que Visa estaba probando. No obstante, unos días después, Goldman Sachs decidió que ya era hora de un poco de FOMO en Ethereum. El megabanco anunció que estaba entusiasmado con la actualización Dencun, ya que mejoraría la escalabilidad de la capa 2 de Ethereum y convertiría la capa 1 en la capa de liquidación que estaba destinada a ser. Más información al respecto en la descripción. El FOMO de Ethereum continuó en noviembre con el anuncio de que BlackRock había solicitado un ETF de Ethereum al contado. La gestora de activos argumentó que la SEC no tenía derecho a rechazar esta solicitud, dado que había aprobado los ETFs de futuros de Ethereum. Fidelity se sumó poco después. Como guinda del pastel, Consensys anunció que estaba trabajando para descentralizar Infura con la ayuda de grandes empresas tecnológicas. Para los que no estén familiarizados, Infura es necesaria para que los usuarios interactúen con la cadena de bloques de Ethereum.
Son muchos los que han argumentado que ha sido un punto de centralización en Ethereum. Pues bien, ya no lo es. Por desgracia, esta noticia parece haber quedado eclipsada por la noticia de que la adopción del estándar ERC-4337 había sido mediocre. Bitcoin también superó a Ethereum en comisiones de transacción debido a los NFTs y los tokens BRC20 de Ordinals, dos tecnologías que están dando lugar a especulaciones sobre si Bitcoin podría competir con Ethereum. Puedes obtener más información al respecto utilizando el enlace de la descripción. Otros titulares que eclipsaron los avances alcistas de Ethereum estuvieron relacionados con Blast, una controvertida capa 2 que está actualmente en desarrollo. Blast ha sido polémica por muchas razones, pero principalmente porque ha estado acumulando grandes cantidades de activos relacionados con ETH antes de su lanzamiento real. En el momento de la grabación, Blast tiene más de 800 millones de dólares en valor total bloqueado, la mayor parte del cual es ETH que se está poniendo en staking a través del Lido Finance. Obviamente, esto ha suscitado la preocupación de que cualquier problema en Blast podría causar problemas con STETH, lo que a su vez podría causar problemas en la DeFi de forma muy parecida a los problemas de CRV en agosto. A este respecto, a principios de este mes se vio a una de las primeras ballenas de Ethereum enviando 90 millones de dólares de ETH a Kraken, presumiblemente para venderlos. Los analistas de dentro de la cadena señalaron que es solo una de las muchas primeras ballenas de Ethereum que han estado vendiendo ETH últimamente y lo más probable es que hayas visto algunos titulares al respecto. Hablando de este tema, CoinDesk también publicó un artículo este mes sobre cómo está aumentando la censura en la cadena de Ethereum. Según Tony Barstetter, un investigador de la Fundación Ethereum, el 72% de los bloques cumplen las sanciones de la OFAC, lo que supone un incremento de más del triple desde noviembre de 2022. Ten en cuenta que este problema no es exclusivo de Ethereum. La censura en la cadena de Bitcoin también ha aumentado. Pronto haremos un video al respecto, así que asegúrate de suscribirte y hacer sonar la campanita de notificación para no perdértelo. En cualquier caso, afortunadamente, las noticias sobre la creciente censura en la cadena de Ethereum se vieron eclipsadas por la noticia de que StarNeck, un protocolo de capa 2, y Layer 0, un protocolo entre cadenas, lanzarían tokens a sus usuarios. Es probable que se trate de una respuesta a todos los airdrops procedentes del ecosistema de Solana. Por suerte, o por desgracia, las noticias sobre StarNeck y Layer 0 también eclipsaron la noticia de que Uniswap se había extendido a una cadena lateral de Bitcoin y que pronto se lanzaría otra cadena lateral de Bitcoin. Esto subraya la posibilidad de que Bitcoin pronto pueda competir más con Ethereum. Todo esto está relacionado con la evolución del precio de ETH, que objetivamente hablando ha sido bastante impresionante. Desde julio, el precio de ETH ha subido alrededor de un 50%, que no es tanto como otras criptomonedas, pero es más que la mayoría de ellas y mucho más que la mayoría de los activos tradicionales. Esto es fácil de olvidar cuando te centras únicamente en este sector. Aún así, no se puede negar que el rendimiento de ETH ha sido inferior al de sus homólogos. Esto puede verse claramente en el gráfico ETH-BTC que mide el valor de ETH frente a BTC. Como puedes ver, ETH lleva en tendencia bajista frente a BTC desde agosto y no parece que esta tendencia vaya a invertirse pronto. De hecho, si amplías el gráfico a la escala mensual, parece que ETH está a punto de dibujar una enorme bandera bajista contra BTC. Esto llevaría al par ETH-BTC a niveles no vistos desde 2021. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que un descenso del par ETH-BTC no significa necesariamente que ETH vaya a bajar en términos de dinero fiat. También podría significar que ETH no subirá tanto en términos de dinero fiat como BTC, y esto es exactamente lo que hemos visto desde agosto. Desde nuestro punto de vista, la presentación por parte de BlackRock del ETF de Bitcoin al contado durante el verano es lo que ha estado provocando que ETH tenga un rendimiento inferior a BTC. Si es así, esta situación podría continuar hasta que se apruebe el ETF de Bitcoin. Después de ese momento, es probable que la atención se centre en ETH, ya que es el siguiente en la cola para conseguir un ETF. La aprobación de un ETF de Ethereum al contado parece garantizada y ello por una sencilla razón: Grayscale.
Algunos recordaréis la noticia de que Grayscale había ganado su caso contra la SEC y esta no recurrió. Para refrescarte la memoria, la SEC había rechazado la solicitud de Grayscale de convertir su fondo de Bitcoin en un ETF de Bitcoin al contado. El juez dictaminó que la SEC no dio una razón suficientemente buena para este rechazo. Por si no te has enterado, Grayscale ha solicitado recientemente que su fondo de Ethereum se convierta también en un ETF. Dado que la SEC perdió el caso contra Grayscale por la conversión del fondo de Bitcoin, parece que hay muy pocas posibilidades de que pueda rechazar la conversión del fondo de Ethereum. De lo contrario, la SEC se encontraría de nuevo en los tribunales, donde Grayscale probablemente volvería a ganar. En resumen, se aprobará un ETF de Ethereum al contado. Por eso es tan extraño que ETH haya tenido un rendimiento inferior al de otras altcoins, no solo frente al BTC. Curiosamente, la respuesta podría tener algo que ver con los tipos de interés. Como informa CoinDesk, el precio de ETH parece tener una correlación inversa con los tipos de interés, en particular con los tipos de interés a largo plazo en los Estados Unidos. Esto tiene sentido, dado que la principal razón por la que los inversores institucionales adoran ETH es porque pueden ponerlo en staking para obtener rentabilidad, es decir, ingresos pasivos. Como hemos mencionado antes, el rendimiento del staking de ETH ha disminuido debido al gran volumen de stakers. El rendimiento del staking de ETH ronda actualmente el 4%. Por si no te has enterado, el tipo de interés del Tesoro a 10 años está actualmente por encima del 4% y hace poco llegó al 5%. He aquí que el sentimiento en torno a ETH parece haber tocado fondo cuando se alcanzó este objetivo del 5% y ha ido mejorando a medida que el rendimiento a 10 años ha ido bajando. Suponiendo que este haya sido uno de los principales factores del bajo rendimiento de ETH, entonces debería empezar a obtener mejores resultados una vez que los rendimientos de su staking sean superiores a los rendimientos de la deuda pública de los Estados Unidos. Parece que esto solo ocurrirá cuando la Fed empiece a recortar los tipos de interés, lo que puede que no ocurra hasta principios del año que viene. El lado positivo es que los fundamentales de ETH siguen pareciendo sólidos a pesar de todos los titulares en contra. La oferta de ETH es deflacionaria, el número de transacciones en Ethereum está empezando a aumentar y el valor total bloqueado en las capas 2 de Ethereum sigue alcanzando nuevos máximos históricos, lo que indica mucha adopción. Esto significa que no es cuestión de si ETH alcanzará a BTC, sino de cuándo lo hará. Esto se traduciría en una ganancia de entre el 10 y el 20% a corto plazo. Es posible que todo lo que necesite ETH para alcanzar a BTC sea un potente catalizador. Da la casualidad de que Ethereum tiene un gran hito a la vuelta de la esquina que podría impulsarlo. Esto está relacionado con la hoja de ruta de Ethereum. Aunque Ethereum tiene una hoja de ruta oficial que consta de múltiples categorías, de Merge, de Surge, de Scourge, etc., a efectos de este vídeo, solo hay un hito que debes conocer y es la mencionada actualización Dencun. Dencun aumentará la escalabilidad de Ethereum a nivel de capa 2, introduciendo la EIP 4844 en la cadena de bloques. Esta EIP se conoce coloquialmente como Proto-Danksharding y permite crear blobs especiales de datos en la cadena de bloques de Ethereum. Estos blobs son aprovechados por las capas 2 para aumentar su eficiencia. Como hemos mencionado antes, instituciones como Goldman Sachs están entusiasmadas con Dencun porque significa que las capas 2 de Ethereum serán lo suficientemente rápidas y baratas como para convertirse en pasarelas de pago. El propio Ethereum será la capa de liquidación para estas pasarelas de pago, lo que aumentará el valor de ETH a medida que crezca su adopción. En principio, Dencun iba a lanzarse este año, pero se retrasó en octubre. Según un tuit reciente del desarrollador de Ethereum Tim Beiko, la actualización Dencun se producirá en enero. Teniendo en cuenta lo importante que lo consideran los inversores institucionales, esto debería volver a poner a ETH en el punto de mira. En otras palabras, Ethereum tiene su propio catalizador inminente que debería hacer que ETH suba junto con las criptomonedas blue chips de su ecosistema, concretamente las de capa 2. Esto significa que no tendremos que esperar a que se apruebe el ETF de Bitcoin al contado o a que la Fed empiece a recortar los tipos para que ETH empiece a alcanzar a BTC y otras criptomonedas. Eso sin tener en cuenta que el ETF de Bitcoin al contado se aprobará probablemente en enero.
No obstante, esto supone que la actualización Dencun será implementada sin contratiempos. Recordarás que hubo problemas técnicos con la nueva red de pruebas de Ethereum y se descubrieron vulnerabilidades en la EIP 4337. Estos han sido solo dos de los muchos contratiempos que Ethereum ha experimentado desde principios de año. Si incluimos los fallos y problemas de los grandes protocolos DeFi como Lido Finance y Aave, así como los posibles problemas técnicos derivados de la descentralización en curso de Infura, parece que el riesgo de que se produzca un contratiempo durante la actualización Dencun es mayor de lo normal. Si ocurre, sería muy malo para ETH. Esto nos lleva a los retos a los que se enfrenta Ethereum. El primer reto es la regulación. Esto puede sonar extraño dado que ETH parece estar a salvo del escrutinio regulatorio, al menos de entidades como la SEC. Aunque este sea el caso, no puede decirse lo mismo de todas las actividades en torno a ETH que tienen lugar en Ethereum. Para empezar, existen problemas regulatorios en torno al staking de ETH. En agosto, Bitstamp anunció que ya no permitiría a los usuarios de los Estados Unidos poner ETH en staking y que retiraría de la lista 7 altcoins que la SEC consideraba valores. Lo que esto sugiere es que el propio staking de ETH sigue bajo escrutinio regulatorio. Ten en cuenta que la SEC demandó a Kraken por ofrecer servicios de staking de criptomonedas a principios de este año. Y no solo ocurre en los Estados Unidos. Según CoinDesk, en la Unión Europea y el Reino Unido está aumentando la preocupación por la regulación relativa al staking de ETH. Los autores señalan que Suiza solo permite el staking de ETH a través de bancos, mientras que Singapur restringió recientemente y por completo los servicios de staking para usuarios minoristas. No obstante, si has visto nuestros vídeos sobre la regulación de las criptomonedas, sabrás que las mayores preocupaciones están relacionadas con la regulación de la DeFi y las monedas estables. Ambos nichos de criptomonedas han sido objeto de un intenso escrutinio regulatorio. Esto es un problema, dado que Ethereum se utiliza principalmente para la DeFi y las monedas estables. Si has visto nuestra reciente actualización sobre Solana, sabrás que algunos protocolos DeFi ya han empezado a restringir el acceso a sus interfaces de los usuarios de los Estados Unidos. Lo mismo ocurre con algunos protocolos DeFi de Ethereum. Si esto se convierte en norma, Ethereum y otras criptomonedas que soportan contratos inteligentes podrían verse afectados. Esto está relacionado con el segundo reto de Ethereum, la competencia. Por sorprendente que sea que algunos proyectos de criptomonedas hayan optado por migrar al ecosistema de Ethereum, parece que hay un número igual que lo abandona o se lo está planteando como MakerDAO, que quiere crear su propia cadena de bloques basada en Solana. No obstante, los titulares más preocupantes tienen que ver con instituciones como Visa. Poco después de que Visa probara el estándar ERC-4337 en Ethereum, decidió probar también Solana. Por lo que dijeron los ejecutivos de Visa en la conferencia Breakpoint de Solana, parece que ven a Solana como una vía de pago más viable que Ethereum. Y no se trata solo de los pagos. Parece que los competidores de Ethereum están empezando a comerse la cuota de mercado de Ethereum en ámbitos como los NFTs, con Avalanche convirtiéndose aparentemente en el destino número 1 para los juegos de cadena de bloques. Para que quede claro, Ethereum y sus capas 2 siguen dominando estos nichos. Pero esto podría convertirse paradójicamente en un problema en sí mismo. Si todo el mundo utiliza las capas 2 de Ethereum en lugar del propio Ethereum, no habrá la misma cantidad de quema y compra de ETH. El motivo es que las comisiones de estas capas 2 son más bajas y solo publican transacciones en la cadena de bloques de Ethereum periódicamente. Ahora bien, a estas alturas, que Ethereum compita de forma efectiva con sus capas 2 no es solo una cuestión teórica. En la práctica, parece que ya tenemos pruebas de que esto está ocurriendo. Recordemos que la actividad de las capas 2 de Ethereum está alcanzando máximos históricos en varias métricas como el TVL. Si toda esta actividad fuera en Ethereum, ETH probablemente cotizaría mucho más alto. El tercer reto de Ethereum es consecuencia del segundo, la centralización. El elefante en la habitación es Lido Finance, que representa casi un tercio de todo el ETH en staking. Este es un tema que Vitalik sacó a la luz en octubre y es algo que señalamos en nuestro vídeo sobre Lido. Los protocolos de staking líquido y los pools de staking podrían tomar el control de Ethereum mediante la gobernanza DAO, seleccionando a los validadores que quieren y rechazando a los que no quieren. La buena noticia es que este riesgo es, por ahora, principalmente teórico.
La mala noticia es que esta centralización sigue siendo un gran problema para ETH. Como hemos mencionado antes, cientos de millones de dólares de ETH están siendo puestos en staking a través del Lido Finance mediante la capa 2 Blast. A su vez, cientos de millones de dólares de STETH se están utilizando como garantía en los protocolos DeFi. Un problema con Blast u otro protocolo que contenga mucho STETH podría perjudicar a ETH. Y no nos hagas hablar del hecho de que la mayoría de los protocolos de capa 2 de Ethereum tienen un único nodo secuenciador, lo que los convierte a todos en extremadamente centralizados. Puedes ver nuestro video sobre Base para obtener más información al respecto. Dicho todo esto, estos retos son en realidad a corto plazo. Con el tiempo se aprobarán regulaciones razonables para las criptomonedas en torno al staking y a la DeFi. Pronto Ethereum se someterá a la actualización Dencun, que hará que todas las capas 2 de Ethereum sean prácticamente tan rápidas como Solana, creando una especie de criptohidra. El reto de la centralización será más difícil de abordar dados los incentivos que conlleva el staking, pero Vitalik y su equipo están trabajando diligentemente para resolverlo. Esperemos que lo resuelvan pronto, porque una vez que se apruebe el ETF de Ethereum, comenzarán los verdaderos retos de la centralización. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, no dejes de darle al botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas estén informadas, tómate un segundo para compartir este vídeo con ellas. Si estás comprando o haciendo trading con ETH, echa un vistazo a la página de ofertas de CoinBureau. Tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de hasta $40.000 en los mejores exchanges, así como enormes descuentos en los mejores monederos hardware. El enlace estará abajo en la descripción. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos tan solo en un par de días. Chao, chao.